Buenas tardes. Continuamos el curso sobre métodos de geomarketing o análisis geoespacial de tipo económico, empresarial, que es fundamentalmente lo que estamos haciendo durante este curso. Dentro de lo que es el geomarketing, como comentaba el primer día, yo me voy a centrar en la parte más metodológica. Eh, cuáles son, pues no sé, los métodos, como estamos viendo, los datos y los procedimientos para poder obtener una información dentro de, como digo, del amplio mundo económico empresarial, pues que sea útil para la toma de decisiones. Al final, esto no deja de ser pues un análisis de datos, data analytics, como queramos llamarlo, pero con la componente geo. Hoy lo que vamos a ver con detenimiento son los datos, o sea, los geodatos y luego pues la tecnología que utilizamos pues para analizarlos. Primero para visualizarlos, todo lo que es el BIS, ahora mismo la visualización se ha convertido en algo fundamental para poder comprender la información y a eso pues lo hemos llamado tradicionalmente sistemas de información geográfica. Bueno, me presento una vez más, soy Coro Chasco, soy profesora del Departamento de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid. Yo me dedico a dar clases de econometría y de una econometría aplicada y de una estadística aplicada. Lo que pasa es que desde mi tesis doctoral, pues mi campo de especialización ha sido siempre todo lo que tiene que ver con el análisis espacial territorial o geoespacial, como queramos llamarlo. Es decir, es un análisis, como estaba comentando previamente, especial. Lo espacial es especial, como decía el día anterior cuando escuchábamos el vídeo de Luke Anselin, que es uno de los grandes maestros. Este tema, pues en primer lugar, trata de lo que es la naturaleza de los geodatos. En segundo lugar, la tipología de los datos estadísticos, cuando hay que trabajar con estadísticas territoriales, ¿no? La tipología de sus datos, el tratamiento de los mismos, las bases de datos o de geodatos en Internet y una introducción, ¿vale?, a lo que conocemos como sistemas de información geográfica. Realmente, esto de los geodatos y del análisis espacial o geográfico, territorial, como queramos llamarlo, ¿no? No es más que análisis de datos y es visualización e información pues que es procesada pues a través de un software actualmente, ¿no? Es decir, hay ciertos elementos que son muy específicos de todo lo que es el tema territorial, es cierto, pero no deja de ser un análisis pues básico de visualización, estadístico, más o menos avanzado, ¿no? Pues de lo que son los datos. O sea que al final no es una cosa totalmente diferente, ni muchísimo menos. Bueno, pero aquí sí que es verdad que cuando hablamos de los geodatos o de los datos espaciales, ¿no? Pues hay que tener en cuenta algunas diferencias, sobre todo aquellos que hemos estudiado, ahí me meto yo también, de manera tradicional, ¿no? Pues hemos estudiado los fenómenos temporales. Es decir, en el mundo económico, en la universidad, todavía hoy, pues cuando uno hace pues un grado, una carrera en economía, en administración y dirección de empresas, como decimos nosotros en España, en ADE, lo tradicional es que uno estudie pues, lo que es la econometría y la estadística avanzada con series temporales, porque las series temporales se han utilizado y se utilizan para predecir el futuro, que es algo muy importante en la empresa. Sin embargo, hay otras formas, como estábamos diciendo previamente, ¿no?, de predecir ese futuro o de poder tomar decisiones de cara al futuro con otro tipo de información. Y vamos a ver, por tanto, las diferencias, vamos a contraponer lo que sería el espacio con el tiempo para poder comprenderlo mejor. En primer lugar, el tiempo tiene una naturaleza que es continua y lineal, es decir, el presente está conectado, pues como diríamos, por una línea recta con su pasado y con el futuro.
Y entonces, pues nosotros lo que hacemos cuando, por ejemplo, ordenamos una base de datos en Excel, ¿verdad? Es ordenarla, por ejemplo, de pasado a futuro. En la línea 1, pues ponemos la información correspondiente al año X, en la línea 2 al año X más 1, etcétera, etcétera. Así hasta el último periodo temporal disponible. Y entonces hay una relación entre las líneas. Es decir, la fila 2 está relacionada con la 1 porque es su pasado inmediato, este -1, y está relacionado con la fila 3 porque es su futuro pues más inmediato, ¿no? El T más 1. Y esta relación que hay, lo que se llama ordenación de la muestra, es fundamental para hacer análisis más avanzados de autocorrelación, por ejemplo, de autocorrelación serial, pues los clásicos modelos AR, MA, que algunos pues habréis estudiado, como digo, en vuestro grado, y que por tanto pues recordaréis, ¿no? Y que es básico para hacer pues una predicción, lo que en inglés se llama una forecast, predicción a futuro, que digo yo, ¿vale? Bien. Pero ¿qué pasa con el territorio? El territorio es más complicado. El territorio tiene una naturaleza que es continua y plana. Por tanto, ya no es una línea recta la que establece las relaciones, ¿no? Sino que puede haber un montón de líneas rectas. Si yo tengo una localidad o tengo, pues no sé, pues una comuna, un barrio, un país, lo que queramos, ¿no? Las relaciones se establecen como las agujas del reloj en todas las direcciones, en los 360 grados, ¿no? Y decimos pues que algo está al norte o está al sur o al este o al oeste, ¿no? O que puede estar en el nordeste, ¿vale? Incluso pues entre medias del nordeste y el norte. En fin, la cosa se complica un montón. Pasamos de lo que es una realidad que es unidimensional a una realidad como es el territorio que es bidimensional. Y esto crea problemas. Crea problemas a la hora de su tratamiento, por ejemplo, matemático, ¿no? Y por supuesto, informático. ¿Vale? Encima, bueno, pues en el año estábamos acostumbrados, perdón, en las series temporales estábamos acostumbrados pues a trabajar con distintas escalas, por así decirlo, ¿no? O lo que llamamos frecuencias. ¿No? Por ejemplo, lo que decimos, esta es una serie de alta frecuencia, es una serie de baja frecuencia. Bueno, la baja frecuencia tradicionalmente son las series con datos anuales, ¿vale? O como muchos semestrales. Y ya empezamos a hablar de la alta frecuencia o series de coyuntura, ¿no? Cuando hablamos de series, pues, por ejemplo, trimestrales o mensuales, ¿no? Entonces, pues según sea la frecuencia, pues así va a ser, diríamos, la referencia temporal del dato. Entonces, si por ejemplo trabajamos con series que son de baja frecuencia de tipo anual, bueno, pues por ejemplo en la primera fila colocaremos los datos correspondientes al año, pongamos 2000, información de tipo económico empresarial, toda ella referida al año 2000. Distintas columnas, en las columnas dentro de ese Excel, ¿no? Imaginario, pues estaríamos poniendo las variables y en filas estaríamos poniendo los distintos años, el 2000, el 2001, el 2002, así hasta el 2020, ¿no? O si tuviéramos información que no la podemos tener aún porque no se ha terminado el año 2021. Si la información fuera trimestral, pues es lo típico, ¿no? En la primera fila pues pondríamos, por ejemplo, para el año 2000, primer trimestre, ¿no? En 2001, 2002, muchas veces se representa con un 1 romano, un 2 romano, ¿vale? Y son datos todos relativos pues, al primer trimestre, al segundo trimestre, al tercer trimestre, al cuarto trimestre de cada uno de los años que componen nuestra muestra, ¿no? Y en cada fila de ese Excel imaginario, pues vamos a introducir pues trimestres. Y lo mismo para los meses, y bueno, cuando hablamos hoy de los microdatos a nivel temporal, pues quizá alguno haya tenido ocasión de trabajar, como me pasó a mí hace un tiempo, pues con datos pues que están disponibles pues cada 2 minutos, creo. Era una cosa tremenda, ¿no? Una información a nivel anual sobre bicicletas en Madrid, lo que llamamos Bicimad, que es un servicio público de bicicletas de sharing, ¿no? De bike sharing, y este servicio, pues teníamos la información para cada uno de los docks, o sea, de los aparcamientos de las bicicletas, ¿no? Pues cada 2 minutos. Cada 2 minutos sabíamos, ¿vale? Y teníamos pues que en cada fila
de ese Excel monstruoso, ¿no? Que no nos cabía la información, obviamente en un Excel, había que abrirla con otro tipo de software como R, o se podría haber abierto también con SPSS, que tiene capacidad para abrir varios millones de filas, ¿no? Pues bueno, cada fila, como digo, se correspondía a uno de esos tramos de 2 en 2 minutos, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando ya de Big Data, porque eso realmente es una información tremenda. Y son datos, bueno, pues al final no dejan de ser series temporales, ¿no? En donde la relación se plantea igualmente de arriba para abajo, y la relación entre una información que se da, pues no sé, para las bicicletas a las 0 horas, 0,2 minutos, pues está relacionado con las 0 horas, 0,4 minutos y 0,6 y 0,8, ¿vale? Pero de manera lineal. ¿Qué pasa con las variables territoriales? Que aquí pues hay que tener un conocimiento, pues ya no solamente de cuáles pueden ser esas diferentes, ya no hablamos de frecuencias, sino escalas, escalas geográficas, e incluso hay que tener un conocimiento particularizado para cada país, porque si, por ejemplo, trabajamos, como es muy habitual en el mundo económico o empresarial, ¿no? Trabajamos con información que es de tipo administrativa, me refiero a las divisiones, pues claro, hay que saber que, por ejemplo, en España, pues tenemos una división única que sería el país. Bueno, no he puesto aquí las islas, pero estarían también las Canarias aquí abajo y las Baleares aquí a la derecha. El país a la vez lo dividimos en regiones, o en nuestro caso a estas regiones las llamamos comunidades autónomas, que sería el equivalente a la region o las NUT2 que se llaman en Europa, y que intentan pues que todos los países de la Unión Europea tengamos esta división en regiones. Serían como las 15 regiones en Chile, y luego nosotros tenemos unas NUT3, que es como el siguiente salto hacia abajo, que son las provincias. Estas divisiones de tipo político-administrativo normalmente están anidadas. ¿Qué quiere decir anidadas? Pues que las regiones están dentro del país, y que dentro de las regiones, de manera perfecta y exacta, están las provincias. Esto quiere decir, pues por ejemplo, que las provincias, todas ellas pertenecen a una región, pero no pueden pertenecer a dos regiones, ¿no? Y bueno, podríamos seguir contemplando otras divisiones a nivel pues municipal, o a nivel inframunicipal, lo que en España llamamos distritos, por ejemplo, o secciones censales, que es algo parecido al concepto norteamericano de census tracts, es decir, divisiones mucho más pequeñas del territorio, pues que tienen, pues están definidas fundamentalmente pensando en las elecciones políticas, y entonces pues tienen un mínimo y un máximo de población que no debe de superarse o de ser incluso inferior, ¿no? Porque entonces esto daría lugar a fusiones entre secciones, o a divisiones, a subdivisiones dentro de secciones, que de repente pues hubiera pues nueva población viviendo allí, porque se hubieran creado pues en nuevas viviendas o lo que sea. Entonces, pues bueno, conocer esto implica tener un conocimiento pues de cómo se organiza cada país, lo cual pues implica una dificultad, la dificultad de que en principio la humanidad, quitando algunas civilizaciones que sean peculiares, pero divide el tiempo en años, trimestres, meses, días, etcétera, y esto es común para todos, o al menos todos lo comprendemos. Sin embargo, las clasificaciones territoriales pues no son tan comunes, y como digo, pues hay que hacer un pequeño estudio, si vamos a tratar con divisiones, como digo, político-administrativas, un pequeño estudio de cómo se organiza cada país, y luego de intentar ver, pues bueno, por ejemplo, pues a qué se parece. Yo he dicho, las regiones españolas que llamamos comunidades autónomas son más o menos equivalentes, salvando las distancias territoriales, pues a lo que serían las regiones chilenas, ¿vale? Por ejemplo. Pero luego hay otras divisiones que no son tan equivalentes, y entonces es importante conocerlas, y por tanto pues saber un poco con qué unidades estamos trabajando. Pensar que cada una de estas unidades va a ser una fila en ese Excel imaginario, ¿no? Y luego pues tendríamos por columnas pues las variables. Bien. La naturaleza de los geodatos o de los datos espaciales es también más compleja. ¿Por qué más compleja? Porque, bueno, si tratamos el punto, es verdad, perdón, tratamos el tiempo, es verdad que el tiempo es continuo.
O sea que ahora mismo ya ha pasado un segundo y ahora otro y ahora otro. El tiempo está pasando. Pero es verdad que nosotros lo hacemos discreto. ¿Eh? Lo hacemos discreto porque si no, claro, nos volvemos un poco locos. Y entonces decimos, bueno, vamos a ver, cuando pasen 24 horas, pues decimos que es un día, ¿vale? Y cuando pasen, no sé, 7 días, decimos que es una semana. Y así. Entonces lo que hacemos es discretizar el tiempo. Y cuando lo representamos, por ejemplo, lo representamos en un gráfico de lineal, ¿no? Pues lo representamos como un punto. O sea, cada mes, cada año, el dato correspondiente a ese año del Producto Interior Bruto, de las ventas de la empresa o de, no sé, el gasto realizado de personal o lo que queráis, ¿no? Pues se puede representar como un punto, ¿no? Más o menos arriba o abajo en el gráfico, según la cantidad de la variable que estemos midiendo, que estaría en el eje vertical, y en el horizontal pues tendríamos cada uno de los periodos, ¿no? Y por tanto, pues el tiempo se puede representar, cada periodo o cada fila de ese Excel puede ser un punto. ¿Qué pasa aquí? En el espacio la cosa cambia. ¿Por qué? Bueno, es que podemos hablar de unidades que sean polígonos, unidades que sean puntos y unidades que sean líneas, ¿no? Yo aquí he representado, pues para Madrid, ¿no? La M30 sería el cinturón primero que rodea la ciudad, ¿no? Y por tanto es una carretera, ¿vale? Bueno, hoy día ya es una calle. Cuando empezamos con la M30, cuando se hizo hace muchos años, pues era como una autopista, ¿vale? La veíamos muy grande. Ahora ya se ha quedado encerrada en la ciudad y se le llama calle 30. Bueno, ¿por qué la representamos como una línea? Bueno, porque ¿y yo qué puedo medir sobre una carretera? Bueno, pues yo puedo medir tramos de carreteras, o sea, porque claro, fijaros, la M30 además rodea Madrid, es un cinturón, o sea, que es que encima tiene forma de círculo, o diríamos de óvalo, en el caso de la M30 sería más un óvalo que un círculo, pero claro, no tiene principio ni fin, entonces, o sea, ¿cómo se miden ahí las cosas? Entonces, tradicionalmente lo que se hace es distinguir segmentos. Pero al final son líneas, son segmentos, ¿eh? Es decir, no es un punto, es un segmento. Entonces, en ese segmento, ¿yo qué puedo medir? Por ejemplo, el tráfico de vehículos, vamos, es lo habitual. En una carretera, lo normal es medir el tráfico de vehículos o, bueno, cosas que pasan ahí. Podemos tener accidentes de tráfico o podemos tener pues multas, ¿no? Cuando alguien se salta la ley, ¿vale? Y un radar pues te pilla, pues puedes tener en ese tramo pues que el radar ha saltado tantas veces y que ha puesto tantas multas a los infractores, ¿vale? Es decir, yo en esos tramos que son líneas, yo puedo medir y entonces cada tramo pues sería como una línea en el Excel, ¿no? Y luego por columnas pues tendría aquello que estoy midiendo, las variables que os decía, pues ya sea el número de vehículos que pasan por hora o ya sea pues los accidentes o lo que queramos. Pero es que también en las unidades espaciales, digo también, y casi que diría de manera todavía mucho más común, que lo que son los datos de las redes o de las networks, que serían estos datos que decimos lineales, ¿no? Mucho más común es representar la información geográfica a modo de puntos, pero no puntos sobre una línea, como pasa en el tiempo, sino puntos en esta superficie, ¿no? Bidimensional, o como polígonos. Estos puntos que yo estoy poniendo aquí encima, ¿no? Se colocarían a la izquierda de la M30, a la altura de un barrio que es Fuente del Berro, se pone aquí, que está cerca de, bueno, de la M30 vendría por acá, ¿no? Y esto es Madrid, ¿no? La ciudad de Madrid. Todos estos puntos en concreto son entidades bancarias, bueno, hace mucho tiempo. Es decir, son sucursales que decimos de bancos y entonces había cajas de ahorros, había cooperativas y serían pues como las tiendas o los locales donde pues la gente pues atiende o los empleados de cada una de esas entidades atienden a sus clientes, ¿no? Y claro, pues como se trata de oficinas, se trata de localizaciones concretas que yo puedo situar con una coordenada X y otra Y, pues yo la represento a modo de puntos. Y claro, los puntos pues están situados, como veis, más o menos cerca, dependiendo de su localización. Aquí parece que hay 3 oficinas que están muy cerquita, mientras que, sin embargo, están bastante lejos de las oficinas que están aquí. ¿Qué es lo que pasa aquí en medio? Pues no lo sé, pero a lo mejor hay un parque, o, es decir, aquí en medio no hay oficinas, está claro. Entonces, la localización y su concentración pues depende lógicamente de las coordenadas geográficas pues que
definan esa entidad. En este caso la entidad, como digo, pues es una oficina. Pero muchas veces también, como estábamos viendo anteriormente, ¿no? Nosotros representamos la información a nivel agregada, ¿no? En forma de polígono, ¿no? El polígono pues puede ser, pues como antes veíamos, una provincia o una región, o puede ser pues una unidad más pequeña. En Madrid, pues además de los distritos, que son pues como oficiales para toda España está dividida, o sea, los municipios pueden tener dentro de cada municipio o municipalidad, ¿no? Pues puede haber distintos o varios distritos, o puede haber solo uno, depende si el municipio es pequeño. Pero en Madrid, como Madrid es una ciudad tan grande, dentro de los distritos, pues distingue también los barrios, que es una división oficiosa. Esto que estoy contando no es ninguna tontería, es que si quieres hacer un estudio sobre Madrid, tienes que, en principio, hacer un pequeño análisis, ¿vale? Yo creo que si lo buscas en Wikipedia tampoco es una cosa tan rara ni tan complicada, a veces basta, como digo, con la Wikipedia, pero tienes que tener una idea de cómo está dividida de forma administrativa la ciudad. Entonces, estos serían los barrios dentro de los distritos. También son unidades que están anidadas, o sea, un distrito está formado de varios barrios y un barrio, cada barrio, esto está dentro de un distrito y solo de uno, ¿vale? Por ejemplo, pues son todos ellos barrios que pertenecen, o casi todos, pues a un distrito que es el distrito Salamanca en Madrid, ¿vale? Guindalera, Fuente del Berro, Goya, Lista, son de Salamanca. Concepción y Ventas no, ¿vale? Entonces, conclusión. Pues que claro, en este caso, en el caso de que hablemos de datos poligonales, pues estamos hablando de una información, ¿verdad?, que está referida a toda un área. Entonces, pues claro, la manera como nosotros medimos las variables no puede ser igual, o sea, porque es como la suma de lo que sea que pase en ese barrio. Por ejemplo, si yo represento la información para Lista, Goya, Guindalera, son líneas distintas en ese Excel. Entonces, en las columnas, ¿qué representaría? Pues la suma de lo que pase ahí en cada uno de esos barrios, la media, o un valor, el mínimo o el máximo, es decir, depende de lo que yo quiera medir, pero no es el mismo concepto ni se mide de la misma manera. Entonces, algo muy importante que la gente hace poco, ¿vale? No hace mucho, parece mentira, pero es pensar. Pensar qué estoy haciendo, pensar cuáles son mis datos, qué estoy diciendo, si lo estoy entendiendo bien y si lo estoy colocando bien. ¿Vale? Cuando yo tenga esto que pasarlo sobre una tabla de datos y lo visualice en un mapa, o sea, ¿qué estoy diciendo exactamente? ¿Vale? Ponerme en situación, por así decirlo, como en Google Maps, el muñequito, ¿no? Hacerlo caer, pum, allí donde estás y ver la calle, o sea, si se puede, casi a veces es interesante, ¿vale? Pues hacer ese análisis previo, porque si no, corre uno el riesgo de cometer errores graves, ¿no? Pues bueno, también pasa esto en el análisis de series temporales o de variables que no son espaciales, pero que tampoco son series temporales. Lo contrario a series temporales son los datos de corte transversal. Dentro de los datos de corte transversal, que serían no temporales, pues estarían los datos espaciales o territoriales o geoespaciales. ¿En qué se diferencian de otros datos de corte transversal? En que tengo la localización geográfica. Por ejemplo, yo podría tener la información sobre los bancos, ¿verdad? Igualmente en una base de datos, ¿no? Pero no tener la información geoespacial o territorial, ¿no? A mí me pasa, yo tengo una base de datos de bancos muy rica, pero no me quieren dar o no incluyen la dirección postal. O sea, algún dato que me permita a mí colocarla sobre mapa. Y entonces, ¿yo puedo trabajar con esa base de datos? Sin duda. ¿Es una base de datos que es de series temporales? Pues no, porque cada fila no es un mes o un año, cada fila es un banco, ¿no? Y son datos sobre ese banco. Podría pues, realizar análisis de tipo estadístico, puedo hacer, pues no sé, pues incluso hasta un modelo econométrico, ¿vale? Pero lo que no puedo es ver dónde están localizados y ver si, por ejemplo, pues hay relaciones de vecindad, que eso es lo importante cuando yo tengo la información geográfica. ¿Quién está cerca de quién? ¿Y por qué? Y si esa vecindad o esa cercanía influye o no influye sobre cada una de las observaciones, que sería
como, pues no sé, uno de los grandes motivos por los cuales merece la pena tener la localización geográfica. Así como, por ejemplo, si existen clústeres o agrupaciones, pero no solo de datos parecidos, sino de datos parecidos en lugares cercanos. Serían como dos criterios, uno más que se añade, y hablaríamos de clústeres, pero espaciales, ¿no? Lo cual tiene mucho interés, por ejemplo, saber si, pues no sé, mis clientes con unas características X, ¿no? Las que sean, pues no solamente están aquí o allá, sino saber si están juntos, ¿vale? Si resulta que es que viven cerca o que trabajan en lugares comunes. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo que hacer una campaña del tipo X o lo que quiera, pues hombre, si están cerca unos de otros, a lo mejor me resulta más cómodo hacer esa campaña, ¿vale? Y más barato que si está uno en una punta de la ciudad y otro en otra punta. ¿Comprendéis? Entonces, esas relaciones de vecindad y de cercanía son fundamentales cuando trabajamos con geomarketing o en general con geodatos. Luego, otro elemento interesante es la referencia territorial. Vamos a ver, cuando trabajamos con series temporales, pues nosotros tenemos una referencia, al menos el mundo occidental, y yo creo que el mundo oriental y otros, como digo, culturas, pues tienen que aceptar el liderazgo pues de la sociedad occidental cristiana, por decirlo de alguna forma, y bueno, pues se adaptan y conocen que hay un año cero, que nació un tal Jesucristo, ¿vale? Y que entonces nosotros medimos el tiempo antes del año cero y después del año cero. Entonces, bueno, pues ahora estamos en el año 2021, ¿vale? Y esto, como digo, es más o menos conocido y más o menos aceptado, aunque ya digo, haya culturas pues que midan el tiempo y que tengan otras referencias diferentes, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues como digo, al ser algo que es mundialmente aceptado, pues casi que no hay ni que hablar de ello. El problema es con la referencia territorial, ¿vale? La referencia territorial no puede ser de tipo lineal, porque hemos dicho que el territorio es una superficie, es como, pues eso, está en dos dimensiones. Entonces tenemos que contemplarla en forma de doble eje, ¿no? La manera más sencilla, ¿no? Que esto pues se estudia hasta en los colegios, ¿no? De considerar pues la referencia terrestre es pues utilizar este doble eje, que es el eje de latitud y de longitud. La latitud mide el norte y el sur, ¿verdad? Siendo el punto de referencia, ¿no? La latitud cero, que se correspondería con la línea del Ecuador. Entonces, pues del Ecuador para arriba tenemos el hemisferio norte y del Ecuador para abajo pues tenemos el hemisferio sur, ¿vale? Esto pues también es bastante conocido, ¿vale? Luego a la derecha pues tendríamos la longitud. La longitud se mide a través del eje vertical, ¿no? Y el eje vertical, pues por dónde pasa, ¿vale? Bueno, tendría también su cruce en la línea del Ecuador, ¿vale? Pero pasa por un meridiano especial, por una línea vertical de la Tierra, ¿no? Que es el meridiano cero, meridiano de Greenwich, por la ciudad inglesa de Greenwich, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, pues aquellas localizaciones que estén a la derecha o diríamos al este del meridiano cero de Greenwich, pues sería, tendrían valores negativos, perdón, serían positivos, ¿no? Y todo lo que esté a la izquierda, ¿no? Hacia el oeste tendría valores negativos. Por ejemplo, España, pues podríamos decir de una manera muy reductiva, pues que en el eje, es decir, según el eje Y de latitud, ¿no? Como está a la izquierda del meridiano cero de Greenwich, pues el valor del eje horizontal es 300 y como está en el hemisferio norte, al norte, pues el valor sería pues, 4.200 grados, ¿vale? Está medido en grados o en metros respecto de, porque se ha transformado. Luego veremos el problema que tiene esto de las referencias territoriales, pero en negativo y positivo. Positivo porque es hemisferio norte, negativo porque está a la izquierda del meridiano cero de Greenwich. Bueno, hay una partecita pequeña de España que se corresponde con las Islas Baleares, donde que tenemos valores que son en el eje X, valores positivos, porque están ligeramente a la derecha del meridiano cero. Pero en general, nuestro país, prácticamente al 100%, pues estaría en la zona negativa, por así decirlo, del eje horizontal.
Esto, como digo, bueno, es también bastante conocido. Aún así, pues hay gente que no se acuerda de cuando lo estudió en el colegio, ¿vale? O por lo menos no es tan obvio, pues como la referencia temporal del año cero y el año en el que estamos. Estamos continuamente poniendo fechas y la fecha, pues, que ponemos, al menos en todo el mundo occidental, pues es la que ponemos. Estamos a 22 de abril, ¿no? Del año 2021. Eh, pero, como digo, pues ahí, bueno, estaba comentando antes, esto sería la referencia territorial más sencilla. Iremos viendo, sobre todo el próximo día, que esto se complica mucho. ¿Por qué se complica? Bueno, porque esta referencia es la básica, ¿no? Pero no está proyectada. Entonces, ¿a qué le llamamos proyección? Hombre, pues estamos viendo más o menos un dibujo del globo terráqueo y lo primero que salta a la vista es que esto no es un plano. ¿Vale? Esto es una esfera, incluso ni siquiera es una pelota, ¿vale? No es una esfera propiamente dicho. Hablamos del globo terráqueo o de la esfera del mundo, pero no es propiamente una esfera. Entonces, esto supone, o esto implica, que si yo tengo que dibujar un mapa, tengo que considerar la especial configuración de la Tierra, ¿no? Y hay muchas formas de dibujar un mapa, ¿vale? Y según la proyección que queramos darle a estos datos. La proyección significa convertir lo que sería una superficie lisa y plana pues en pues una elipsoide. ¿Vale? Y ahí es donde está el problema. Hay muchos tipos de proyecciones y pues unas son más válidas para unas cosas y otras son más válidas para otras. Y bueno, pues lo que vamos a ver para no volvernos locos son cuáles son las proyecciones más habituales en las que suelen venir pues muchos mapas ya de por sí preparados, ¿no? Si recordáis el otro día os hablé del fichero PRJ en los mapas de Esri, en donde viene la proyección del mapa. Y si yo tengo un mapa sin proyección, debería darle proyección. Entonces, en Geoda existe una opción de dar proyección a los mapas y de cambiar su proyección. Porque si no disponemos de esa proyección, ya decíamos el otro día, que podríamos colocar pues, cada país en una punta diferente, ¿vale? Del globo terráqueo y entonces, bueno, pues sería una locura, ¿no? O países que estuvieran en la Luna o algo así, lejísimos. Entonces, bueno, pues todo esto hay que manejarlo un poco, al menos saber lo fundamental, porque como digo, la cosa no es tan sencilla como hablar de una latitud y una longitud. Esto sería como la puerta de entrada, pero luego al ver que la Tierra no es exactamente plana, ¿verdad? Sino que es redonda y que es una elipsoide, pues ahí es donde entran los problemas, ¿de acuerdo? O sea, nosotros podemos simplificar y considerarla plana, pero no es así. Por otro lado, también están lo que se llaman los datos raster, a diferencia de lo que serían los datos vectoriales. Hasta ahora, todo lo que hemos visto, los polígonos, las líneas, los puntos, podríamos decir que se trata de mapas vectoriales. ¿Vectoriales por qué? Pues porque cada objeto visualmente hablando, ¿verdad? Cada objeto es pues, o un polígono, o un punto, o una línea recta, ¿no? Es decir, es algo discreto y tiene una cierta forma poligonal, aunque sea irregular, son polígonos irregulares, evidentemente, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con los datos tipo raster? En los datos tipo raster están en lo que se llama el modo vista de campo, ¿no? O continuo. Mientras que el modo vectorial, frente al raster, es lo que llamamos el modo vista de objetos o discreto, es lo que estaba comentando. Entonces, como que en este caso, que es el mapa de las provincias de España, es cada provincia, que es una especie de polígono irregular, sería un objeto. ¿No? Y es un objeto discreto porque estamos considerando pues, todo lo que está dentro de cada provincia. Por ejemplo, si esta provincia que está aquí alargadita, donde tengo yo el cursor, es la provincia de Lugo, pues todo lo que está aquí dentro pertenece a esta provincia y lo que está fuera de ella pues pertenece a otra provincia, como si fueran dos mundos distintos. ¿Vale? Sin embargo, la realidad, lo que antes comentaba con el tiempo, ¿vale? Que el tiempo en realidad es continuo y nosotros lo hacemos discreto. Bueno, pues es que el espacio también es continuo. Entonces, bueno, tú díselo a los animalitos, ¿vale? O a las plantas que están creciendo entre la provincia que vemos aquí de Lugo y la provincia o la comunidad autónoma ya de Asturias, ¿no? O la provincia de Coruña.
O sea, los límites político-administrativos sirven para lo que sirven, pero hay fenómenos y hasta las personas que están cruzando de una provincia a otra, pues sin darse casi ni cuenta, ¿no? Sobre todo si se trata de provincias dentro de una misma comunidad autónoma o dentro de una misma región, ¿no? A lo mejor entre regiones o comunidades autónomas, dependiendo del grado de autonomía pues que haya en un país, ¿no? Pues ahí sí que se pueden ver más diferencias, pero sobre todo ahora en el COVID, ¿no? Que puede que te paren y no te dejen entrar a una región o a otra, pero vamos, quitando esos casos, pues la verdad es que el espacio es también continuo. Entonces hay fenómenos, ¿no? Como pueden ser las cordilleras, pues que no se pueden discretizar, hombre, yo lo puedo hacer de manera totalmente artificial, ¿no? Pero ya desde luego es eso, es una forma artificial. En principio es un fenómeno pues, que se distribuye de manera continua, ¿no? Y a estos fenómenos que tienen el dibujo son manchas que pueden tener colores o pueden ser en tonos de grises, ¿no? Y según la intensidad de ese color, por ejemplo, imagínate pues, que son tonos de grises y no son amarillos o naranjas, pues imagínate que estos tonos que hay aquí, ¿no? Que son más fuertes, pues sería casi más tendiendo a negro, ¿no? Pues indica si son montañas, pues la altura de las montañas. Entonces, si me preguntan, pues cuáles son las montañas o las cordilleras de mayor altura dentro de lo que es la España peninsular, ¿vale? Porque estoy obviando las islas, pues estarían aquí en la parte norte de España, en lo que llamamos la cordillera de los Pirineos, que separa España con Francia, ¿no? Y luego hay aquí un puntito, una manchita, que es una sierra que llamamos Sierra Nevada, ¿no? Que está en la provincia de Granada, que tiene también alturas muy elevadas, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es lo que diríamos. Y luego hay otras zonas de España pues que la altura es cero, están al nivel del mar, porque son cuencas de grandes ríos. Esta sería la cuenca del río Ebro, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues es una manera también de representar el espacio, otro tipo de fenómenos. Y cuando vemos un mapa de estas características, pues a este mapa se le llama mapa raster. Como estamos viendo, pues la cosa empieza a complicarse. Yo si el mapa raster lo amplío, hago un zoom, ¿verdad? Pues vería algo como esto. Es decir, vería que lo que aquí es el dibujo de las montañitas, ¿verdad? Pues en el fondo, si hago un zoom y me acerco mucho, 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 veré que en el fondo esto que parecen pues como que son pinceladas, ¿no? ¿Vale? Y que es algo continuo, en realidad no es tan continuo. En realidad también es discreto. Está formado por pequeños cuadrículas, ¿no? Y cada una de estas cuadrículas tiene un dato detrás. Fijaros entonces qué complicado, ¿no? Es para un programador crear un mapa raster, porque tiene que simular las montañas o cualquier fenómeno de tipo continuo, puede ser la contaminación atmosférica, no sé, cualquier cosa que sea a nivel continuo, ¿no? O determinado cultivo de lo que sea, ¿no? Y aparentemente parecen eso brochazos, ¿no? Algo que es continuo, pero luego en el fondo esto es como los mapas o los cuadros puntillistas, ¿no? Te acercas al cuadro y ves que son puros puntos de distintos colores, pero te alejas y estás viendo una señora guapísima con una pamela y con a lo mejor pues una sombrilla, no sé, algo alucinante. Pues algo así pasa, si yo me acerco con un zoom a un mapa raster, veré que en el fondo está formado por pequeñas cuadrículas y cada una de las cuadrículas lleva detrás un dato. Entonces, las bases de datos que también las puedo ver en forma de tabla, son gigantescas, porque cada una de estas cuadrículas tiene un dato y al final, si yo me echo para atrás, ¿no? Yo estaré viendo algo que es continuo, aunque en realidad sea elaborado como discreto, ¿verdad? Es lo que se llaman texturas. Esa es una superficie de variación continua hecha de texturas. Estas cuadrículas, ¿no? Es lo que se llaman las texturas. Y bueno, pues lo que comentaba antes, los datos vectoriales, ¿no? O de vista de objeto, pues como he dicho claramente, a la vista se trata de objetos de tipo discreto, ¿no? Y es lo que hemos dicho, son polígonos
que pueden ser regulares o irregulares. Hombre, lo habitual cuando se trata de, bueno, pues de representar, como digo, unidades territoriales, ¿no? Pues lo normal, si son de tipo político-administrativo, es que no sean regulares, o sea, son polígonos irregulares, porque dependen de, no sé, a veces de cuestiones hasta históricas, ¿no? Y esto pues se utiliza para representar regiones. Ahora está muy de moda, por lo menos en Europa tenemos mapas de polígonos totalmente regulares y muy pequeños, hechos de, cada uno de esos polígonos es 1 kilómetro cuadrado. O sea, es impresionante, toda Europa está dividida en una gigantesca cuadrícula, claro, podéis imaginar que algunos de esas cuadrículas se meten en el mar, ¿no? ¿Vale? Son inmensas cuadrículas, ¿no? Imaginaros pues el mapa de Europa, ¿no? Cortado en cuadrículas. Y para cada una de esas cuadrículas pues tenemos datos incluso de tipo social o económico, ¿no? Es interesante porque es una división territorial de 1 kilómetro cuadrado, pues que a veces, no siempre, puede ser más pequeña que una sección censal, ¿no? Dependiendo de las zonas. Y puede ser útil también tener esta información a nivel de kilómetro cuadrado porque todas las observaciones tienen el mismo tamaño, ¿vale? El mismo tamaño a nivel territorial. Y entonces, según para qué análisis, pues puede resultar útil. Aquí, sin embargo, pues no. Hay pues regiones que pueden ser más extensas y otras menos extensas, dependiendo de X circunstancias, ¿no? Por ejemplo, cuando veíamos el mapa de España, ¿no? Aquí las provincias pues son más o menos parecidas, pero bueno, por ejemplo, ya se está viendo que estas provincias de aquí arriba, que son muy chiquititas, son las provincias del País Vasco, son más pequeñas, ¿no? Que otras provincias pues que están, por ejemplo, aquí cerquita incluso, que esta es la provincia, no sé si es Huesca, ¿no? En Aragón, ¿no? Que es mucho más grande, ¿no? Y bueno, pues la diferencia en el tamaño pues puede distorsionar algunos análisis, ¿no? Aunque ya os enseñaré la forma de evitar esta distorsión. Estas diferencias no solamente en el tamaño en cuanto a lo que es el territorio, sino en el tamaño poblacional, que hace mucho. Es decir, es que hay provincias como Madrid, por ejemplo, esta que vemos aquí es Barcelona, ¿no? Bueno, pues es que Madrid no se ve, está aquí donde pone la C de vectorial, ¿vale? O la E. Pues que tienen muchísimos habitantes. ¿Por qué? Pues porque, hombre, son provincias pues, económicamente muy potentes y entonces pues no tienen nada que ver el número de habitantes pues, con otras provincias que están por el interior de España, lo que llamamos la España vaciada, ¿no? O la España vacía, pues que son territorios donde pues ya apenas hay población, ¿no? Podría ser el caso, por ejemplo, de esta provincia aquí alargada, que es Palencia. Entonces, pues tampoco serían comparables, a lo mejor a nivel territorial sí, en cuanto a la extensión geográfica, pero no en cuanto a la población. Veremos luego después en el apartado de datos cómo solucionar o intentar superar este problema, ¿vale? Bueno, y como digo, pues terminamos este punto primero, que es el de la naturaleza de los geodatos, y ahora empezaríamos el punto segundo, la tipología de los datos estadísticos territoriales.